Número 2, vamos a activar la presentación de la diapositiva. Ya habíamos definido lo que era un proceso y habíamos indicado de que el sistema operativo es el que gestiona los procesos que se van generando. Y un proceso es dinámico, eso habíamos indicado, de que un proceso tiene determinados estados. El primer estado que tiene, a partir de cuando se crea el proceso, ¿sí? Ingresa a un primer estado. Entonces lo que vamos a hacer es detallar esto. Esperemos que se active la presentación. Bien, antes de abordar esto, vamos a simplemente recordar algunos puntos que ya habíamos revisado la anterior clase. Habíamos indicado de que considerando la cantidad de procesos que pueden ejecutarse considerando de que se tiene una unidad central de proceso, entonces tenemos un primer tipo de sistemas operativos que serían los sistemas operativos que nos permiten ejecutar un solo proceso con un solo hilo, y aquí lo habíamos representado como una burbuja donde solo este proceso podía tener definido un solo hilo. Habíamos indicado de que estos sistemas operativos son los sistemas operativos como MS-DOS, que ha sido uno de los primeros sistemas operativos que se utilizaron y que se fueron creando varias versiones, ha tenido bastante vigencia, y estos sistemas operativos eran un tanto rígidos porque solo podíamos realizar un único proceso a la vez. No teníamos la flexibilidad que tenemos ahora con los nuevos sistemas operativos, los más actuales, como Windows, por ejemplo, donde tenemos la posibilidad de poder realizar varios procesos, ¿no? Ahora vamos a un segundo tipo de sistemas operativos donde decíamos varios procesos pueden ejecutarse, ¿sí? Y con un solo hilo. Esa es una condición, ¿no? De que se pueden ejecutar varios procesos, pero cada proceso solo, o en cada proceso se puede tener definido un hilo. Tenemos el tercer tipo de sistemas operativos, que serían los sistemas operativos donde se pueden ejecutar múltiples procesos y en cada proceso pueden ejecutarse o definirse varios hilos, ¿no? Eso es lo que ya habíamos revisado en la anterior clase. Vamos a ir ahora a los estados de un proceso. Vamos a actualizar la presentación. Bien, habíamos indicado una de las primeras o los sucesos principales que pueden permitirnos crear un proceso, ¿sí? ¿Cuáles serían estos sucesos que podrían permitir crear un proceso? Habíamos indicado un primer suceso puede ser que se inicialice el sistema. Cuando nosotros inicializamos el sistema, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente se crean algunos procesos, ¿sí? Y se van ejecutando estos procesos. Entonces, este es un suceso o un evento que puede dar lugar a esto. ¿De qué otra manera podemos crear procesos? Cuando se ejecuta una llamada al sistema para poder crear procesos de parte de un proceso que en ese momento se está ejecutando. Entonces, otra forma de poder crear procesos es
a través de otro proceso que se esté ejecutando en un momento determinado. Otra forma o otro evento que puede ocurrir para poder crear un proceso podría ser cuando el usuario lo solicita, ¿no? La solicitud de un usuario para crear un proceso, ¿no? Entonces, se puede crear un proceso cuando un determinado usuario lo solicita. Otro evento que puede dar lugar a la creación de un proceso es el inicio de un trabajo por lotes. ¿Qué sucede? Que cuando se ejecuta un proceso o un trabajo por lotes, lo que se desea es realizar, tal vez ejecutar varios comandos de manera consecutiva, uno tras otro. Entonces, mediante un trabajo por lotes, podríamos realizar también o dar lugar a la creación de un determinado proceso. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, debemos recordar que cuando nosotros inicializamos el sistema, estamos inicializando o creando algunos procesos, ¿no? Y bueno, acá hemos visto también otros eventos que de la misma manera pueden dar lugar a esto. Vamos a volver atrás. Además, vamos a indicar de que cuando se arranca el sistema operativo, ¿sí?, por lo regular se crean procesos. Eso habíamos indicado hace un momento. Algunos de estos procesos se pueden ejecutar en primer plano, es decir, que los procesos con los que interactúa con los usuarios y trabaja para ellos. Pero también puede ser que necesitemos trabajar con otros procesos, pero en un segundo plano, que en este caso no usuario en particular, sino que se pueden ejecutar procesos en segundo plano mientras un determinado usuario va realizando otros procesos, ¿no?, en primer plano. Los procesos de segundo plano también se llaman demonios o daimons, como es su denominación en inglés. Habíamos también indicado de que podría diseñarse un proceso en segundo plano que pueda aceptar, por ejemplo, si estamos trabajando con una determinada computadora, vamos a suponer ya sea nosotros o cualquier usuario que está trabajando con su computadora, con algunas aplicaciones, y también este usuario, ¿sí?, acepta, tiene abierto su correo electrónico. Entonces tiene su bandeja de entrada y este proceso va a quedar inactivo, ¿sí?, casi todo el día. Pero cuando va a entrar en acción este proceso, cuando repentinamente le llegue un mensaje, ¿no? En ese momento este proceso va a entrar en acción. Entonces, normalmente nosotros o en las tal vez oficinas donde se trabaja bastante con el correo electrónico, normalmente las personas que trabajan en estos sitios, en estas oficinas, lo que hacen es tener ahí su correo electrónico abierto, ¿no? Y ir consultando si en caso de que tuvieran algunos mensajes, entonces lo van revisando, ¿no? Entonces dependerá mucho en este caso de la necesidad que se tenga y en qué momento se van llegando estos mensajes. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros mostrar? De que
cuando nosotros trabajamos con el computador, algunos procesos los ejecutamos en primer plano y otros procesos en segundo plano. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Esperemos se refresque a continuación. Bien, habíamos ya anteriormente definido lo que era un proceso, ¿sí? Habíamos indicado que un proceso es un programa en ejecución, ¿no? Al inicio, cuando habíamos abordado este tema. Es común que un proceso en ejecución emita llamadas al sistema para poder crear uno o más procesos que le ayuden en su labor. Entonces decíamos que también un determinado proceso que está en ejecución en un determinado momento puede crear otros procesos para poder realizar alguna tarea específica. La creación de los procesos tiene una gran utilidad cuando el trabajo a realizarse puede formularse con facilidad a partir de varios procesos relacionados, ¿no? Puede ser que para determinadas tareas no sea necesario o suficiente crear un proceso, sino tal vez un conjunto de procesos, y estos procesos están de alguna manera relacionados unos con otros. En un multiprocesador el trabajo también se lo va a realizar más rápido si se permite que cada proceso se ejecute en una CPU distinta, ¿no? Entonces, si tuviéramos no solamente una CPU, sino varias, ¿sí? Y la carga de trabajo fuera bastante, tuviéramos que procesar bastante información y además tener varias aplicaciones para poder utilizarlas con algún objetivo, entonces ayudaría mucho esto. Pero siempre el tema económico para muchos es una limitación. Entonces, en un multiprocesador, el trabajo se realiza de manera más rápida, siempre y cuando, en este caso, si se permite que cada proceso se ejecute en una CPU distinta, ¿no? Ahora aquí surge una interrogante, que en la actualidad, ¿qué modelos de computadoras son las que nos permiten hacer esto? Entonces, eso vamos a ir hablando más adelante, ¿no? Pero en general las computadoras que tenemos, digamos, de uso habitual para un usuario, en este caso ya experto en tecnología, o un usuario, digamos, normal, que tiene ciertas necesidades de trabajar con el computador, normalmente tenemos un solo CPU, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué posibilidades hay de que un computador pueda trabajar con más de un CPU, y en qué medida esto hace que sea más eficiente el trabajo que se va a realizar. Muy bien, vayamos a la siguiente diapositiva. Esperemos que se refresque. Bien, también decíamos, así como la creación de un proceso, en este punto la terminación de un proceso también podríamos decir, es el momento donde se puede de alguna manera indicar de que el proceso queda inactivo. ¿Qué sucesos podrían ocurrir para poder obtener este estado final? Uno, puede ser que un proceso termine de manera normal. La terminación normal, ¿qué significa? Que un proceso se ha iniciado
ha realizado ha durado cierto tiempo y ha concluido. Entonces, una terminación normal, en este caso voluntaria. Cuando nosotros enviamos un documento a impresión, este proceso que creamos tiene un tiempo de duración. Si vamos a imprimir 50 hojas de algún documento o algún reporte, este proceso se inicia en algún momento y va a concluir cuando termine de imprimir la última hoja. Esa sería una terminación normal, ¿sí? Ahí podemos observar una terminación normal. Bien, vamos a la siguiente. En la siguiente tenemos otro evento. Puede terminarse un proceso cuando surge una terminación por error, ¿sí? Una terminación por error, pero voluntario sería esto. ¿Cuántos de nosotros en algún momento, qué es lo que hemos hecho? Es que por un error nuestro hemos terminado un determinado proceso, ¿no? ¿En qué caso se da esto? Esta terminación por error. Por ejemplo, cuando por algún error estamos enviando un documento a impresión y por algún error desconectamos, ¿no? Ya sea el cable que conecta la energía eléctrica, ¿sí? O el cable que realiza la conexión entre la impresora y nuestra computadora. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Ha sido un error, de repente sin pensarlo hemos realizado esa acción y hemos hecho de que se pueda terminar ese proceso en ese momento, ¿no? Tenemos otro evento, el error fatal, ¿sí? Puede también suceder un error fatal, ¿sí? Que a través de este error o al generarse este error, estamos haciendo que se pueda terminar un determinado proceso, ¿no? Nosotros alguna vez, cuando hemos ido realizando tal vez algunos programas, o ustedes que han ido realizando algunos programas en algún lenguaje de programación, han ejecutado en algún momento un programa que se ha desbordado porque de repente las variables que han definido no soportaban ciertos valores, ¿no? Entonces, en ese momento, que ha originado en algunos casos la división entre 0, por ejemplo, ¿sí? No está definida, y a veces sucede que cuando se ejecuta un determinado programa en cualquier lenguaje de programación, ¿qué sucede? Que el término que nosotros comúnmente utilizamos es de que se ha colgado la computadora, ¿no? Entonces, debido a ese error fatal. O hemos ido generando algunos valores, algunas series de manera indefinida, ¿no? Tal vez un bucle donde la condición es cierta y nunca termina ese ciclo, ¿no? Entonces, ahí se va generando un error y ha sido un error de repente fatal en algún caso, si de alguna manera afectáramos, ya sea tal vez manualmente acción de memoria o realizando alguna acción que origine ese error fatal. Bien, otro evento que puede permitir terminar un proceso es cuando un determinado proceso es terminado por otro proceso, ¿no? En algún momento puede ser, y esto es lo que a veces sucede, ¿no? Que un determinado proceso, ya sea desde un determinado programa, podemos nosotros tal vez tener una condición que vaya verificando, ¿sí? Si se lograra cumplir una determinada condición, ¿sí? Al ejecutarse tal vez algún programa, entonces
permitir que se pueda concluir algún proceso, ya sea, no sé, tendríamos que ver algún ejemplo específico, ¿no? Pero estamos hablando de un evento que puede terminar un determinado proceso. Y número 5, la mayoría de los procesos termina porque ya ha realizado su trabajo. ¿Qué es lo que esperamos? Que en general los procesos tengan una terminación normal, ¿no? En la mayoría eso es lo que se espera, pero a veces no siempre se da. ¿Y a qué recurrimos? Aquí a la derecha tenemos nuestro administrador de tareas de Windows. Cuando tenemos varios procesos ejecutándose, de repente, en algún momento, desde el administrador de tareas, debemos terminar algunos procesos que por alguna razón, en algún momento, ¿sí? En algún momento están haciendo de que tal vez, por ejemplo, si tenemos una aplicación abierta, alguna vez seguramente les ha pasado de que no se puede utilizar la aplicación, se bloquea de repente. Entonces lo que quedaría es terminar ese proceso, terminar la ejecución de ese programa desde el administrador de tareas, ¿no? Con la finalidad de que se pueda nuevamente ejecutar la aplicación de manera normal. Bien, entonces tenemos estos casos de terminar un determinado proceso. Pero habíamos hablado también de los estados que puede tener un proceso. Vamos a ver estos estados, ¿sí? Habíamos indicado de que existen estados básicos. Y algo también que habíamos indicado hace un momento era de que un estado es dinámico. Un proceso es dinámico, y a medida que se va ejecutando este proceso puede cambiar de estado, y cada proceso mínimo uno de lados, el ejecución bloqueado, decíamos, o el estado listo. Entonces estos serían los tres estados básicos que puede tener un proceso. Habíamos visto un esquema, ¿sí? Habíamos visto un esquema considerando estos tres estados básicos. Habíamos indicado de que en un extremo tenemos un proceso nuevo y en el otro extremo, al finalizar, más a la derecha, tenemos un proceso finalizado. Entonces, este proceso nuevo tiene qué posibilidades, en qué estados puede ¿cuáles serían las posibilidades que tiene de cambiar de estado? Este nuevo proceso puede estar en el estado listo, ¿sí? En el estado listo, y tiene algunas alternativas, decíamos, ¿no? Estando en el estado listo, puede entrar al estado en ejecución o ejecutando. Una vez de que esté en el estado en ejecución, significa de que se está ejecutando en el CPU y termina ese proceso. O puede suceder que al ejecutarse pase a un estado en espera, y aquí esta flecha decíamos deberíamos cambiarle de sentido. Estando en el estado en ejecución, puede ser interrumpido ese proceso momentáneamente o temporalmente y puede pasar a un estado que le hemos llamado en espera. Estando en este estado en espera o bloqueado, como está acá arriba, estando en el estado en espera, una vez de que transcurre cierto tiempo, entonces no va a pasar directamente al estado en ejecución, sino va a pasar nuevamente al estado listo, y del estado listo a continuación puede pasar al estado en ejecución y finalizar. Entonces aquí esta flecha que parte de esta burbuja
representa el estado bloqueado. Lo que por favor les recuerdo, con el mismo enlace vamos a volver a ingresar, por favor, en cuanto les indique el mensaje, por favor, de la reprogramación, ¿no? Para no interrumpir bruscamente, por favor, la continuación de nuestra clase. Bien, entonces, en este diagrama, ¿sí? En este diagrama tenemos, ahí abajo indica diagrama de transición de estados, ¿sí? De Multics, según ahí tienen los autores que proponen este esquema, ¿sí? Entre esos autores está, en la parte de abajo ustedes tienen a los autores que proponen estos posibles estados en los cuales puede estar, en este caso, un determinado proceso, ¿no? Está Vysotsky, Corbató y Graham, ¿no? Siguiente diapositiva, 3 estados básicos, y vamos a ir revisando aquí, ¿no? Las indicaciones que tenemos aquí abajo, número 1, 2, 3, 4. A ver, quiero saber si están observando la diapositiva o no. Por favor, me van a indicar si es que por alguna razón no se refresca o no se actualiza. Si me pueden confirmar. Ah, ya, muy bien. Ya, gracias. Entonces, vamos a continuar. Bien, entonces fíjense en el número 1, el proceso se bloquea para esperar una entrada. Entonces estamos aquí, miren. El proceso se bloquea. ¿Cuándo entra al estado bloqueado? Cuando se estaba ejecutando un proceso, pasa al estado bloqueado. ¿Por qué puede bloquearse temporalmente? Puede ser para dar lugar a otro proceso, ¿no? Por ejemplo, puede esperarse una entrada de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces pasa al estado bloqueado, y el número 2, el calendarizador escoge otro proceso. Internamente en el sistema operativo se tiene un calendarizador que indica cuándo se va a ejecutar, qué proceso se va a ejecutar en un determinado momento. Y ahí se aplican algunos algoritmos, decíamos, ¿no? Entonces, el calendarizador escoge otro proceso. Por esa razón, el proceso que se estaba ejecutando queda bloqueado. Y vamos al número 2, fíjense. El número 2, está, ¿sí? Proceso. Y aquí vamos, estando en ejecución, pasa al estado listo, ¿sí? A ver, lo interpretaremos de la siguiente manera. En el primer caso, hay un proceso que se estaba ejecutando y queda bloqueado. En este caso estamos indicando de que como se ha bloqueado este proceso, entonces el calendarizador escoge otro proceso que se supone que está en estado listo. Como estaba en estado listo ese proceso, se le da lugar para que se pueda ejecutar. Aquí está el número 3. Se le da un lugar para que pueda ejecutarse. Y vamos al número 3, ¿sí? Número 3. En el número 3 tenemos, ¿sí? En el número 3 tenemos lo siguiente. Por favor, me distraen sus compañeros que van ingresando o realizan alguna acción. Vamos a el número 3 indica el calendarizador escoge este proceso, ¿no? Entonces
Primero en el 2, ¿qué habíamos indicado? En el número 2 habíamos indicado de que el calendarizador escoge otro proceso, ¿sí? Y el calendarizador escoge este proceso. Entonces vemos que entonces vamos a continuar en la parte donde habíamos dejado. Tenemos un esquema que revisamos y ahí habíamos quedado. Esto está un poco pesado. Ya vamos a mostrar la presentación. Está demorando en recuperar, en refrescarse un poco. Bien, entonces espero que se refresque. En el esquema que habíamos visto, ¿sí? Anteriormente era este. Decíamos primero, un proceso que se esté ejecutando puede quedar bloqueado temporalmente y el calendarizador, ¿sí? El calendarizador puede ejecutar el procedimiento que habíamos explicado. Esos son los estados en los cuales pueden ir cambiando los procesos, ¿no? Tienen un inicio y tienen una terminación. Es donde ya podríamos decir concluye o termina el ciclo de vida de un proceso. Bien, vayamos entonces a la siguiente diapositiva. Los estados de un proceso. En los sistemas operativos modernos ya se consideran no solamente esos 3 procesos básicos, sino que según Stalin en el 2008 propone este esquema donde se identifican estos otros estados, procesos. Si ustedes observan este esquema, además de los 3 estados básicos, tenemos al estado creado, al estado finalizado y aquí abajo el estado intercambiado y en espera, el estado intercambiado y bloqueado. Entonces, estos estados que están acá en la van a poder observar en memoria principal o se van a estos cambios de estado se van a ejecutar en memoria principal. Pero estos estados de abajo, ¿sí? Se van a presentar estos estados en memoria virtual, ¿no? Entonces, vayamos a la siguiente diapositiva. Vayamos a la siguiente diapositiva. Esperemos de que se refresque y vamos a describir estos estados. Habíamos indicado primero el estado nuevo, está en el gráfico como un estado nuevo. ¿A qué se refiere estado nuevo? Es llamado en este caso porque entonces en este esquema el estado nuevo al que ingresa un proceso se lo considera como un primer estado. Luego tenemos, una vez de que el proceso se ha creado, entonces hay otro estado posible que sería listo, ¿no? Un proceso que no está asignado al CPU, pero está listo para ejecutarse. Entonces, cuando se crea un nuevo proceso, pasa al estado listo. No se está ejecutando en el CPU, pero está, como su nombre lo indica, listo, preparado para ejecutarse.
Tenemos otro estado bloqueado, ¿sí? El proceso está esperando, ¿sí? Está esperando que ocurra algún evento. Decíamos que un proceso que se esté ejecutando en el CPU puede ser bloqueado, puede ingresar a un estado bloqueado temporalmente. Por ejemplo, puede esperarse la finalización de una operación, ya sea de entrada o de salida. Entonces, por esa razón puede bloquearse temporalmente. Y una vez de que está en el estado bloqueado, tiene que pasar al estado listo para después ejecutarse. Vamos al siguiente estado, que sería terminado, un proceso que ha detenido su ejecución, pero el sistema operativo aún mantiene un registro de él. Cuando un determinado proceso ha terminado de ejecutarse en el CPU, el sistema operativo tiene un registro de él. En el sistema operativo Unix, a estos procesos que han terminado, pero de los que se tiene un registro todavía de estos, en Unix se les denomina zombies. Vamos al siguiente estado, que sería, aquí tenemos 4. ¿Eran cuántos estados, si recuerdan el gráfico? ¿Cuántos estados eran? Eran 7 en total, ¿no? Aquí tenemos 4. Muy bien, vamos entonces a la siguiente. Podemos nosotros entonces definir 2 estados más en los sistemas operativos que cuentan con memoria virtual. ¿Qué estados pueden identificarse en estos sistemas operativos? El estado intercambiado y esperando, y el estado intercambiado y bloqueando. ¿Qué significa el esperando? También son llamados suspendido y esperando. Estos casos se dan, ¿sí? Estos casos se dan cuando este estado, ¿sí? Se denomina bloqueo temporalmente a un área de la misma manera que en el anterior caso, ¿sí? Temporalmente está en memoria secundaria, ¿sí? Mientras es bloqueado, y luego puede ser recuperado de memoria secundaria nuevamente a memoria principal, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. Vayamos por favor a la siguiente diapositiva. Espero que se pueda actualizar. Bien, decíamos que de todo proceso que se va creando, ¿sí? Al trabajar en un computador, cada proceso o de cada proceso se registran algunos datos. Internamente el sistema operativo esos datos los almacena en una estructura de datos. Estructura de datos en la diapositiva. Esta estructura de datos se llama bloque de control de procesos, ¿no? O PCB, que es Process Control Block, en su denominación en inglés, la abreviatura de la denominación en inglés. Este bloque de control de procesos, ¿sí? ¿Qué datos almacena? Cuando se crea un proceso, tiene información contable, información del estado de entrada o salida. Estos datos que va registrando el sistema operativo en esta estructura de datos que se llama bloque de control de procesos, es lo que le permite al sistema operativo gestionar todos los procesos y internamente también mediante el calendarizador
ir asignando un espacio en el CPU para poder ejecutar ese determinado proceso en algún momento. Y fíjense que también en esta base de datos está en qué estado se encuentra el proceso, cuántos estados hemos podido observar. Son 7 estados considerando los sistemas operativos modernos, decíamos, ¿no? Bien, entonces para todo proceso internamente se crea una estructura de datos que se denomina bloque de control de procesos, donde se almacena. El sistema operativo va registrando información importante respecto a cada proceso que se va creando hasta que este proceso termina. Entonces, para poder implementar el modelo de procesos en un sistema operativo, se crea una tabla de procesos o es como un arreglo de estructuras con una entrada de procesos. Entonces, decíamos que internamente se define una estructura de datos que al sistema operativo le va a permitir controlar los procesos que van ejecutándose. Muy bien, vamos a ir ahora a definir otro concepto muy importante que vendría a ser el concepto de subproceso. ¿Qué es un subproceso? Un subproceso es una secuencia de tareas que están encadenadas, son en este caso muy pequeñas y pueden ser ejecutadas por un sistema operativo. Son un conjunto de tareas encadenadas, ¿no? Ahora, otro concepto, otra terminología que se utiliza para denominar a un subproceso es hilo, ¿sí? Del inglés tenemos su denominación en inglés también, ¿no? Y otra denominación es hebra, ¿sí? O proceso ligero o subproceso, hablamos de lo mismo, son sinónimos. Entonces, en este gráfico, fíjense, tenemos un proceso como entrada, ¿sí? Y fíjense en el gráfico, cada proceso, ¿sí? Solo tiene un hilo, decíamos, de ejecución. Pero también puede ser de que un proceso no solamente tenga definido un hilo de ejecución, sino se podría requerir definir varios hilos de ejecución, ¿no? Y esto decíamos que era posible en los sistemas operativos modernos o los más actuales, lo que no era posible con los primeros sistemas operativos utilizados. Bien, la destrucción de los hilos antiguos por los hilos no presión a la cuando se tienen varios hilos definidos, el sistema operativo tiene que controlar en qué momento se están creando estos hilos y cuándo van a ir terminando. Los distintos hilos de ejecución comparten una serie de recursos. Estos hilos o subprocesos comparten recursos. ¿Qué tipo de recursos pueden compartir estos hilos de ejecución? Pueden compartir un espacio de memoria, pueden compartir algunos archivos abiertos, pueden compartir tal vez alguna situación de autentificación que se requiera. Esta técnica permite simplificar el diseño de una aplicación que debe llevar a cabo diferentes funciones simultáneamente, ¿no? Entonces, estos hilos, cuando se implementan algunos programas, nos permiten controlar diferentes funciones de manera simultánea, ¿no? En caso de que se requiera hacer esto. Bien, vamos a la siguiente diapositiva.
Ahora habíamos mencionado como parte ya del laboratorio que hemos dejado pendiente para la semana próxima, son los problemas que pueden surgir cuando se deben comunicar los procesos. Decíamos que en el trabajo que realiza el sistema operativo, cuando nosotros lo inicializamos el computador, se van creando varios procesos y el sistema operativo debe gestionar todos esos procesos. Pero debe haber una coordinación para facilitar esa comunicación entre procesos. Se han planteado algunos problemas que podrían darse, ¿no?, en un sistema operativo. En los sistemas operativos abundan problemas interesantes que se han ido estudiando y analizando de manera muy amplia y se van utilizando lo que se llaman métodos de sincronización. Para facilitar la comunicación entre estos procesos se aplican métodos de sincronización. ¿Cuáles son estos problemas, digamos, los más conocidos? Justamente son los que tienen ustedes en su primer laboratorio. El problema de la cena de los filósofos, el problema de los lectores y escritores, el problema del barbero dormilón. Tenemos aquí los tres problemas. Habíamos pedido de que primero en la parte teórica ustedes definan en qué consiste cada uno de estos problemas y en un segundo punto cuál es el algoritmo que resuelve estos tres problemas. Y posteriormente ese algoritmo en el lenguaje de programación que cada grupo pueda elegir. O si lo van a hacer individualmente, entonces realizarlo de manera individual. Ya habíamos dado todas las especificaciones para poder realizar este laboratorio y espero que vayan trabajando en esto y no lo hagan a última hora, ¿sí? Entonces, es muy importante que para que haya una mejor coordinación entre los procesos que se gestionan en el sistema operativo, se pueda aplicar métodos de sincronización para facilitar esta comunicación. Bien, entonces ya en su laboratorio cada uno de ustedes va a especificar cuáles son estos problemas que surgen en la comunicación de procesos. Bien, vamos al siguiente punto que sería la calendarización. El calendarizador que tiene el sistema operativo se preocupa de poder aprovechar de la manera más eficiente posible el CPU, ya que la comunicación de los procesos es muy costosa. ¿Cuál es el trabajo del calendarizador? El calendarizador se enfoca en el uso del modo kernel. Luego debe guardarse el estado del proceso actual, lo cual incluye almacenar sus registros en la tabla de procesos para que puedan volver a cargarse más adelante. Internamente decíamos que cuando se crea un proceso, toda la información sobre este proceso y los procesos que se van creando se almacenan en una estructura de datos que le hemos denominado bloque de control de procesos. Y habíamos mencionado qué datos son los que se almacenan respecto a cada uno de los procesos, ¿no? Entonces el calendarizador es el que va controlando en base a los datos que se van guardando de cada proceso. El calendarizador en función de esto va determinando qué proceso se va a ejecutar, en qué momento se va a ejecutar, ¿sí? O qué proceso tiene mayor prioridad, ¿no?, en cierto momento.
Bien, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Vamos a entonces indicar de que existen varios tipos de calendarización. ¿Cuáles son estos tipos de calendarización que existen? La calendarización en un sistema por lotes, la calendarización en sistemas interactivos, la calendarización en tiempo real, ¿no? Entonces, habría que ir analizando cada uno de estos tipos de calendarización. Eso lo vamos a reservar ya para el laboratorio número 2 que vamos a ir posteriormente realizando. Entonces, ¿por qué es importante el calendarizador? O en este caso, ¿cuál sería la función principal? Decíamos, el calendarizador es el que va a definir qué proceso se va a ejecutar en qué momento, ¿no es cierto? Y de alguna manera qué proceso va a pasar de un estado a otro. Esto va a permitir de que si un proceso se va a bloquear, entonces qué proceso se va a ejecutar inmediatamente, ¿no? Entonces es muy importante la función que cumple este calendarizador en un sistema operativo. Bien, entonces, algo que por favor había dejado ya a que ustedes puedan coordinar si su trabajo lo van a realizar de manera individual o si lo van a realizar máximo en grupos de 2 personas. Entonces he estado observando de que ustedes han estado tratando de coordinar ese tema. Pediría de que puedan coordinar y siempre si se les da a elegir cómo van a trabajar, pues puedan tomar la decisión de la conformación de su grupo en función ya del trabajo que han realizado en otras materias, ¿no? Y no quisiera que tropiecen con ningún problema de que tal vez no hubo responsabilidad de parte de alguno de sus compañeros, ¿no? Bien, entonces en estos minutos vamos a ver un video corto y con eso cerraríamos nuestra sesión. Porque para la semana próxima ya tienen ustedes su laboratorio. Entonces yo quisiera que se concentren en realizar este laboratorio para la semana próxima. Entonces ahora lo que vamos a hacer es revisar el siguiente video, ¿sí? Y vamos a por favor tomar nota de algunos puntos importantes. ¿Está bien? Habíamos dejado en plataforma la anterior clase de que ustedes puedan revisar también este video y vamos a puntualizar algunos aspectos, vamos a rescatar, enseguida vamos a participar, tenemos algunos minutos más, a ver, lo revisaremos el video y luego vamos a comentar algo más. A ver, déjenme compartir este siguiente video. Sí, no se preocupen, ya les había indicado de que se está grabando la sesión, sí, no se preocupen. A veces lo que pasa es de que los últimos minutos de repente no tenemos el tiempo. En este momento están 60 estudiantes están conectados en este momento. Lo que siempre miren, hay nombres que no son códigos o son pseudocando los nombres y lamentablemente si no ponen su apellido no podré saber, no podré identificarles. Entonces de todas maneras a los 60 que están en este momento se está registrando su asistencia enfocándose en la lista de participantes que tenemos en este momento, ¿no? Entonces yo les pediría por favor pongan su nombre, ¿sí? Su nombre como corresponde.